Bueno, profe, buenos días o buenas tardes. Bueno, nuestro grupo está conformado por Juliana Mezquita, Marlon Fernández, yo, Juan Camilo Puentes, perdón, Mitzi Natalia Plazas, yo, Juan Camilo Puentes, Laura Natalia Quintero y Ana María Tovar. Bueno, el periodo de guerra o la dictadura que nos tocó fue la Guerra Fría y bueno, el objetivo que nosotros desarrollamos para el proyecto fue a través del estudio de los derechos humanos en la Guerra Fría, cómo nos puede servir esto para concientizar a nuestros compañeros acerca de cómo fue vivir durante este periodo de conflicto y pues esto tratar de lograrlo por medio de una obra artística. En la justificación, nosotros quisimos resaltar la ambición que puede llegar a tener una persona por alcanzar el poder, sin importar a quién pueda perjudicar, minimizando y violando los derechos humanos que cada persona tiene, sin excepciones. Sin embargo, llega un punto en donde la sociedad se cansa y decide hacerse escuchar por medio de diferentes manifestaciones artísticas, que son las que dan a conocer la voz del pueblo sin acudir a la violencia. Por medio de este proyecto buscamos ayudar al lector para que éste pueda construir un criterio propio que le permita tener otra perspectiva de la realidad, en donde la violencia no haga parte de esta y la justicia y equidad predominen entre todos los ciudadanos. En el desarrollo de nuestro proyecto, identificamos las ideologías planteadas entre Rusia y Estados Unidos. Estas dos potencias, las cuales tuvieron sus pros y contras a lo largo de su régimen, y a partir de lo sucedido, generamos conclusiones para construir un criterio propio, al igual que queremos que nuestros compañeros generen su propio criterio, que permitan enfrentar situaciones de la vida cotidiana y estar conscientes sobre los derechos humanos que se tienen como persona para hacerlos valer ante la sociedad y no pasarlos como desapercibidos. Mediante una expresión artística buscamos representar y dar a conocer diferentes sentimientos y emociones, llevándolas en un contexto más cercano al de los estudiantes, para que estos relacionen situaciones de la vida cotidiana que van más allá de lo estético y lo bello, y utilicen este mecanismo para dar a conocer sus ideas de manera pacífica, que como dijo mi compañera, eviten acudir a la violencia. Aquí en esta parte les hablaremos sobre las causas y los antecedentes, entonces yo voy a empezar con los antecedentes. El primero es la creación de la Unión Soviética, que se da entre 1922 y 1991. Esta se basa en la creación de un gobierno libre de clases sociales y sin la propiedad privada. También están las conferencias, está la conferencia de Teherán entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943, la conferencia de Yalta del 4 al 11 de febrero de 1945, la conferencia de Potsdam entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, y por último el ataque nuclear con una bomba atómica hacia Japón en 1945. Continuando con las causas, la primera de ellas es la adversión que existía entre los presidentes. Con la muerte de Roosevelt, el cargo pasa a Truman, quien, a pesar de que mantiene en general los lineamientos ya establecidos, no está interesado en mantener una relación con la URSS, por lo que la relación que antes tenían con Stalin se rompe. Continuando con que la alianza que existía entre la Unión Soviética y Estados Unidos comienza a disolverse por la desconfianza y los desacuerdos. Así ambas partes acaban rompiendo los acuerdos que habían obtenido durante la Segunda Guerra Mundial. Además de esto, Stalin no respeta el compromiso de realizar las elecciones libres para los ciudadanos de Europa Oriental, y Truman se niega a respetar sus promesas de enviar indemnizaciones desde la Alemania derrotada para ayudar a la reconstrucción de la Unión Soviética. Por último, ambas partes hacen propagandas y publicidad a sus ideologías, en este caso comunismo y capitalismo, para así demostrar quién era mejor que el otro. Aquí pueden ver algunas de las imágenes relacionadas con la Guerra Fría. Bueno, podemos empezar hablando de qué es un movimiento social. Un movimiento social es un grupo de personas que se reúnen para generar un cambio social y generalmente o específicamente un movimiento social es un movimiento no formal. Los movimientos sociales que más se dieron en la Guerra Fría, que más. Bueno, para empezar, empezamos pues así movimientos que se evidenciaron durante este periodo de guerra.
fue el Mayo francés o Mayo del 68, en el pues, que ahí, como dice, que fue un conjunto de protestas realizadas por estudiantes de izquierda en contra de la sociedad de consumo en Francia en el año 1968. Pues ahí lo acompañamos con su respectiva imagen. Siguiente tenemos el movimiento hippie, el cual fue un movimiento pacifista, el cual nació en Estados Unidos en los años de 1960. Pues ahí abajo lo acompañamos con una frase de John Lennon. Dice que si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos abrirnos por completo a nuestra capacidad de amar a los demás ni a nuestro potencial para crear. Y ya por último tenemos el momento que se llamó la Primavera de Praga, que fue un proceso de liberalización política en Checoslovaquia que se dio durante la Guerra Fría en el año de 1968. Para finalizar esta parte, nosotros también decidimos agregar algo que nos pareció muy importante, el cual es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya que esta fue la primera organización en beneficio de los derechos humanos durante la Guerra Fría. En 1948, la Declaración de los Derechos Humanos lo sitúa en el terreno del derecho internacional y desde entonces la organización se ha encargado de proteger los derechos humanos. Y aparte con esta también se creó la conocida Carta de la ONU y este fue el primer documento legal escrito de protección de los derechos humanos. Bueno, acá vamos a hablar de los derechos humanos durante el conflicto de la Guerra Fría. Iniciamos con la violación al derecho internacional humanitario. Empecemos diciendo qué es. Este es un conjunto de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente internacionales destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no, que limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos, modos y medios, que estas son las armas, de hacer la guerra y que protege a las personas y los bienes afectados o que puedan resultar afectados por ello. Estos prohíben la agresión o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, que está estipulado en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se admiten como únicas excepciones el ejercicio individual o colectivo de la legítima defensa, que esto también está en un artículo, en el artículo 51 de la Carta de la ONU, la aplicación del sistema de seguridad colectiva del capítulo 4 de la Carta de la ONU, y el derecho a la libre determinación de los pueblos, ius ad bellum, o derecho a hacer la guerra. Como ejemplo pusimos algunos de los derechos violados o principios que fueron pues violentados en este conflicto bélico. A continuación, vienen los derechos económicos y sociales vulnerados durante la Guerra Fría. Básicamente, son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida digna y libertad. Dentro de este colocamos 9 artículos que nos parecieron fundamentales de los 30 artículos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí abajo pueden evidenciar los ejemplos de esto, en donde se vulneraron. La misión o el objetivo de como dijo mi compañera, son aquellos que los individuos o comunidades necesitan para vivir una vida digna, libre, y pues refieren a la educación, la vivienda, el trabajo, la salud, la alimentación y la seguridad social. Este tiene como objetivo remover los obstáculos que se oponen a la exigibilidad de estos derechos en general y realizar acciones de incidencia tendientes a asegurar algunos de ellos, en particular como campañas de bien público, casos judiciales, informes con diagnósticos para presentar a funcionarios, etc. Ahora, bueno, teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se identificaron 22 artículos de 30, los cuales fueron vulnerados en la Guerra Fría. Además, en una de sus columnas, que es la tercera, se encuentran clasificados por la primera, segunda y tercera generación.
Ok, a continuación vamos a hablar de lo que fueron como las relaciones económicas durante este periodo de conflicto, empezando pues recalcando que la Guerra Fría nunca fue como una guerra militar, sí fue armamentista, pero lo que quiere decir esto es que no utilizaban como tales misiles ni pues en sí como intervención militares, sino que las armas que utilizaban eran sus recursos financieros, inversiones, valores y así. Y pues también en algún punto se llegó a decir que la guerra era el dólar y el euro contra el rublo y el yuan. Ok, dentro de los factores económicos principales se puede identificar la doctrina de Truman y el Plan Marshall, que pueden ver a continuación, los cuales fueron empleados por el sistema capitalista, quien pretendía ayudar a sus aliados en los que se encontraban los países afectados después de la Segunda Guerra Mundial, a cambio de evitar la expansión y el dominio del comunismo, que era su principal oponente. Y bueno, por otro lado podemos ver el Comecon, más conocido por sus siglas en inglés, CAIM, respaldando pues el sistema comunista, el cual buscaba fortalecer su modelo a través de diferentes actividades económicas que le permitieran ganar poder y territorio al momento de expandirse, evitando al capitalismo. Y podemos ver uno de sus principales objetivos. Ok, ahora yo voy a continuar con lo que fueron las causas, empezando pues volviendo a recalcar que esta no fue como generó una guerra directa en plan armamentista, pero pues esto también fue principalmente ya que el uno tenía miedo de atacar al otro bando, pues ya que este podía responderle el ataque, pero ya en plan con armas nucleares, entonces esto podía desatar una guerra mucho más grande. Y también los Estados Unidos le generaban mucho terror a la URSS, ya que ellos pues tenían posesión de armas atómicas y aparte tenían de aliados a Europa y pues también amenazaron con atacarlos con pues el apoyo de ellos. También hubo un momento muy importante y es que la URSS, la Unión Soviética, cerró todas las rutas terrestres que conectaban con Berlín para así cortar como todos sus suministros y ellos pues no tenían ni acceso a comida ni agua potable ni a diferentes recursos que necesitaban. Y esto pues Estados Unidos decidió ayudar a Berlín abasteciéndolos pues por medio de cargamentos aéreos y esto pues obviamente molestó mucho a la URSS y decidió separar a Alemania en dos partes, occidental y oriental, y pues la separación fue ya pues por el conocido muro de Berlín. Bueno, vamos con fenómenos políticos o ideologías políticas. Bueno, como sabemos, en la Guerra Fría participaron dos principales potencias, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS. Estados Unidos, junto a sus aliados, estaban con el bloque occidental y eran del partido político capitalista, mientras que la Unión Soviética, en los aliados con el bloque del este, apoyaban en el sistema de gobierno comunista. Bueno, en esta se puede mostrar cuáles son los países que conformaban tanto el bloque occidental como el bloque del este por ambas partes. Bien, algunos aspectos políticos importantes en la Guerra Fría fueron que la URSS y Estados Unidos no entraron en confrontaciones de violencia, no fueron como las otras guerras, sino que sus conflictos fueron a partir de puntos de vista ideológicos, estratégicos y tecnológicos, donde las diferencias entre las potencias fueron alimentando conflictos entre otros países o países de su mismo grupo o bloque, generando guerras internas. Hay que resaltar que la Unión Soviética y los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo y fue por esta razón que se inició este conflicto bélico. Y finalizó debido a que la Unión Soviética se desintegró a causa de diversos factores económicos, políticos y sociales y muchos países fueron cogiendo auge con el sistema capitalista, añadiendo que el muro de Berlín se derrumbó y las dos Alemanias, como le explicaron en los factores económicos, se unificaron, lo cual significó el fin de esta guerra.
Ok, ahora vamos a de los personajes más importantes de la Guerra Fría. Podemos empezar con G. Kennan, un diplomático norteamericano que fue quien planteó la política de contención durante la Guerra Fría. Y pues digamos que a partir de que él formuló o planteó la política de contención en la Guerra Fría fue que se considera como inicio desde el 12 de octubre de 1947. ¿Quién le planteó pues esta política? A Harry Truman, el siguiente personaje que vemos aquí, que es el presidente de los Estados Unidos en 1945, inicios de la Guerra Fría, con quien pues compartió esta idea de la política de contención y también con quien se inició la idea de generar bombas atómicas para pues contrarrestar cualquier ataque que viniera por parte de la Unión Soviética. Bueno, el siguiente personaje es Winston Churchill, un político británico que fue reconocido por su mandato como primer ministro y él fue uno de los principales de la Gran Alianza y también participó en la conferencia de Yalta y de Potsdam. Tenemos a Ronald Reagan, que fue el presidente de Estados Unidos al finalizar la Guerra Fría, cuando pues se derrotó o se acabó con la ideología comunista, o más bien dicho, pues con la URSS. Él le dio final a la Guerra Fría con la doctrina Reagan, que es como un avance de lo que postuló G. Kennan, que pues era la política de contención. Y pues ya por último tenemos a el líder de la Unión Soviética cuando finalizó la Guerra Fría, que es Mikhail Gorbachev. Y ya. Ahora vamos a hablar de las consecuencias que trajo la Guerra Fría a nivel económico, político y social. Están divididas en consecuencias inmediatas y a largo plazo. Empezaré con las económicas inmediatas. Después de la Guerra Fría, la Unión Soviética cae junto con el comunismo. Mientras tanto, Estados Unidos se posiciona como única potencia mundial, convirtiéndose así a nivel político, económico y social. En Europa, la industria y la agricultura se detienen debido a la guerra y a la destrucción que causó en las sociedades. A nivel político, hubo grandes avances tecnológicos, específicamente militares, lo que lleva a que Estados Unidos y la Unión Soviética acumulen grandes cantidades de armamento atómico. Las siguientes que se crean dos bloques militares, el de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Después, con la caída del muro de Berlín, el Pacto de Varsovia se desintegra, pero la OTAN actualmente sigue vigente. Por último está que los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas logran la independencia tras el fin de la guerra. Acabando con las consecuencias sociales, se produce un desarrollo tecnológico y espacial gigantesco debido a la constante competencia que tenían ambas partes con el fin de demostrar su superioridad entre ambas naciones. Se da la conocida carrera espacial que buscaba la conquista del espacio y esta fue aproximadamente desde 1955 a 1975. Por último, es que a lo largo del mundo se generan diferentes movimientos pacifistas con la búsqueda de concientizar por la constante amenaza de una posible guerra atómica. Seguiremos con las consecuencias a largo plazo. Las económicas, existe una separación entre los países capitalistas que tienen una economía de mercado, es decir, una economía libre, y el comunismo, que tiene una economía administrada y controlada por el Estado. Desde entonces hasta ahora, el sistema comunista ha perdido su atractivo para el mundo en comparación con el capitalismo dominante de hoy. Siguiendo con políticas, al día de hoy aún quedan secuelas y problemas políticos sin resolver derivados de las guerras subsidiarias, las cuales se producen cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos en vez de enfrentarse directamente. Además de esto, una de las principales consecuencias a nivel militar son todas las armas nucleares, ya que estas son un peligro letal que tendrá la humanidad. Y algunas de las guerras subsidiarias durante la Guerra Fría tenemos la Guerra de Corea, la Revolución Húngara, la crisis de los misiles en Cuba y la Guerra de los 6 días, entre otros. Y por último, la social, es que la alianza militar OTAN, liderada por Estados Unidos en la Guerra Fría, actualmente es una organización internacional con mayor alcance, dentro de la que también
Han entrado en antiguos países pertenecientes a la esfera soviética. Y aquí pusimos un cuadro sinóptico en los cuales pueden observar mejor las consecuencias. En esta sección también podrán encontrar 2 videos en los que podrán dar clic para encontrar información más ampliada al respecto. Por último, tenemos la instalación artística. En la primera parte van a encontrar diferentes obras con su respectivo nombre, autor, fecha de creación y una reseña hecha por nosotros. Si desean ampliar la información, pueden ingresar a la página web, pero vamos a centrarnos en explicar nuestra obra. Bueno, como ya se los dijo mi compañera, les voy a hablar más sobre nuestra obra, que le pusimos como título Destrucción. Entonces, para la elaboración de la obra artística optamos por usar la técnica del collage. Como se pueden apreciar, el fondo está compuesto por 4 obras abstractas inspiradas en la creación del artista Jackson Pollock. Un punto importante a aclarar es que el arte abstracto era común en la ideología capitalista. Por otro lado, se puede apreciar un rostro compuesto por partes de otros rostros. Este refleja distintas emociones como soledad, desesperanza, tristeza, dolor, desolación, como lo pueden ver en la obra, etc. Todo producido por la guerra. Optamos por usar algunos colores para relacionarlos con las emociones que queremos transmitir a través de esto. Por último, pues que queremos dar a entender que la finalidad de todo este proyecto y a lo que nos ayuda a generar conciencia es a nosotros los jóvenes a conocer sobre nuestra historia, de dónde venimos y a dónde vamos, porque es muy conocida la frase que dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, por Napoleón Bonaparte. Y precisamente esto ayuda a todas las personas que en algún momento fuimos ignorantes frente a las consecuencias de, de las guerras, de cómo inician las guerras y hasta dónde puede llegar el ser humano por poder. También quiero resaltar una frase de Steven Pinker, un escritor y científico experto en neurociencia, que dijo: el mejor argumento contra el totalitarismo es reconocer una naturaleza humana universal, que todos los seres humanos tenemos, un deseo innato por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y ya, profe, ya con esto damos por finalizada nuestra presentación y perdón por extendernos un poquito y ya, pues espero que haya sido de su agrado.